Otra vez se les juntaron a Irma y a Janet 3 días sin comer. El hambre y el encierro las hacen olvidar por momentos las otras fechas. Las otras formas de llevar un calendario de pesadilla que acumula rezos y plegarias para escapar de los Zetas hasta formar un rosario interminable de esperanzas y tristezas que se suceden una tras otra. Sus días dejaron de ser números para convertirse en semanas sin bañarse, en meses de abuso sexual, en noches de infecciones y cocaína para mantenerlas despiertas y muchas madrugadas cocinando y lavando la ropa ensangrentada de los carniceros, sus captores y dueños cuando regresan de ejecutar y deshacerse de los migrantes que no pagaban las extorsiones para seguir su viaje hacia el norte. Así miden el tiempo y así llevan sus vidas las dos centroamericanas, una salvadoreña y la otra guatemalteca, que se conocieron en un vagón del tren que iba a Tabasco. Luego se reencontraron en una de las casas de seguridad que los Zetas, o una versión al servicio de ellos, tienen en Coatzacoalcos, Veracruz, protegidas por policías locales y por redes de taxistas y gente comprada o amenazada en el negocio de la trata de personas. La segunda vez que se vieron, el día del reencuentro en una de las casas que también atendían, las dos se prometieron que nunca se volverían a separar, que pasara lo que pasara iban a estar juntas para lo que fuera. Ese día Irma intentaba tranquilizar a Janet diciéndole que muy pronto la Virgen las iba a sacar de ahí, muy pronto. Que no. Que va a ser Dios, va a ser Cristo el que nos saque, le contestaba Janet y entonces comenzaba la pequeña guerra de fe entre las centroamericanas que habían salido de su tierra para venirse a trabajar a México o a los Estados Unidos, porque acá pagan mejor, les decían a los Zetas que las tuvieron cautivas durante meses en Tabasco y Veracruz, abusando de ellas, utilizándolas hasta hartarse de su presencia y perdonándoles la vida porque, de acuerdo con sus extraños códigos de conducta, con las mujeres no hay que meterse. Esa guerra de fe tuvo momentos de derrota en los que alguna de las dos se rendía y terminaba por reclamarle indignada a Dios o a Jesucristo o a la Virgen de Guadalupe el abandono, el triste destino que les había impuesto seguramente por haberse salido de su país para buscar dinero y algo mejor para sus hijos. Madres solteras, madres de adolescentes, madres e hijas de familias creyentes que en algún momento sintieron que las cosas andaban mal pero sin saber exactamente qué clase de infierno vivían. Irma y Janet sacaban fuerzas de la nada para aferrarse a una esperanza que iba y venía como los golpes y abusos contra ellas y decenas, cientos de migrantes secuestrados en las vías del sureste mexicano. La única diferencia entre ellas y el resto de los migrantes detenidos y retenidos por los Zetas del sureste, es que salieron con vida de la pesadilla, aunque no sin haber vivido las amenazas, los golpes, las vejaciones, groserías, el hambre, las noches sin dormir, la tensión de no saber qué ocurriría la mañana siguiente, el dolor de ver la desesperación de los otros, el dolor de saberlos heridos, hambrientos y disminuidos una noche y tener luego la certeza de que esa había sido la última para ellos. En esos instantes Irma le reprochaba a Cristo su abandono, el haberla olvidado y escuchar los rezos y súplicas de otros, no las de ella. La verdad es que no era necesario lanzar plegarias o llorar para ser escuchada. Casi desde el principio de la pesadilla, allá, en su tierra, su mamá tuvo una revelación y supo que algo andaba mal con Irma. En sueños, su madre la vio en situación de dolor, de mucha pena y sufrimiento y supo que el viaje tan ansiado y planeado por su hija se había convertido en otra cosa. Pero también en sueños Irma le hablaba y le decía para consolarla: no mami, acuérdate que Dios habla en tiempo y en fuera de tiempo, a lo mejor te está hablando pero no es lo que estoy viviendo ahorita. No importaba, porque su madre sentía que las cosas estaban mal y formó entonces un grupo de oración para pedir por su hija que se había comunicado con ella una sola vez, a toda prisa, con voz agitada y con miedo. Tenía menos de una semana de haber sido capturada por los Zetas del sureste y solo alcanzó a decir que estaba bien. En las siguientes semanas, los tratantes de personas, los secuestradores, siguieron con las amenazas y los abusos. Kilómetro 35 Irma recuerda cómo los agarraron a ella y a otros 15 centroamericanos. El grupo era de unos 300, entre hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, todos desperdigados entre las vías cerca de un pueblo al que acaba de llegar el tren. Janet se unió al grupo grande cuando cruzó la frontera de México con Guatemala. Con sus ahorros compró un boleto de camión. Así fue como salió de San Salvador hacia la frontera con México el 25 de octubre. Fue en busca de dinero para mandarles a su familia, a sus hijos adolescentes y a su mamá, a quienes mantenía con muy poca fortuna trabajando como estilista en la capital de El Salvador.
El 26 de octubre cruzó por una de las fronteras técnicas para iniciar una caminata de al menos 6 horas hasta alcanzar a los grupos de migrantes que se iban juntando en el camino. El tren apareció sobre la vía y los centroamericanos fueron emergiendo de la maleza para subirse como mejor pudieran por los costados del tren. Antes habían soltado los primeros $100 de cuota para los polleros que iban surgiendo en el camino y les aseguraban así un lugar en el tren. Luego, conforme avanzaran en su viaje, los maquinistas y hasta los garroteros les exigían más dinero. Otros 150 pesos por cabeza para seguir arriba del tren o si no los amenazaban asegurándoles que no llegarían a su destino. El resto del dinero se les iba en comida, agua, refrescos, cigarros. Como eran centroamericanos ilegales, los mexicanos les cargaban la mano dejándoles todo más caro y atendiéndolos de mal modo. Total, ¿ante quién se podían quejar estos ilegales? ¿Ante quién los iban a acusar? El dinero se les iba como el agua comprando alimentos a la orilla de la vía, en su ruta hacia Coatzacoalcos, hacia Tamaulipas, hacia la frontera con los Estados Unidos, hacia donde la suerte lo dejara llegar. Y a la mexicana, como siempre hablan los señores por acá, los maquinistas y polleros arreaban a los migrantes entre mentadas de madre, pendejeándolos, amenazándolos y pincheándolos todo el tiempo para que pagaran, para que se apuraran a subir y dejaran de hacerse güeyes, como si no supieran de qué se trataba la cosa por acá, como si no supieran que si querían llegar al norte, al otro lado, pues había que chingarle y aguantar o de lo contrario se lo cargaba la rechingada. Así les hablaban desde el principio para ablandarlos y hacerles saber quién mandaba en este lado de la frontera. Cuidado se pasaran de listos o listas porque se quedaban en el camino, en tierra extraña y a la espera de lo que fuera, menos de su objetivo que era llegar a la tierra prometida. Con menos dinero y medio asustados, los 300 subieron al tren que iba a Coatzacoalcos. Se repartieron en muchos vagones, como unos 30 o más, pero no adentro. Todos iban como viajan siempre los migrantes ilegales que vienen del sur, sobre los techos de los vagones o encima de las góndolas. Cuando están allí, solo hay dos cosas importantes en sus vidas: no dormirse y tener cuidado de las ramas de los árboles, porque si se distraen seguramente una de ellas los tira y allá abajo los esperan las piedras, en el mejor de los caos, o los rieles y las ruedas filosas de las góndolas. Piernas y brazos amputados o incluso cuerpos destrozados han sido durante años el precio que pagan los que se duermen allá arriba, los que acaban perdiendo la batalla contra el sueño mientras sueñan que llegan al otro lado. Los que sí tienen dinero para pagar toda la ruta se ganan el privilegio de viajar adentro de algunos vagones. Allí es donde la gente se va conociendo a querer o no, y van soltando parte de lo que traen adentro y escuchan lo que otros les cuentan. Que de dónde vengo, que de dónde eres, que si es la primera o la tercera o quién sabe cuántas veces se han ido, los han agarrado, los ha deportado y regresan a lo de los gringos, porque no hay de otra, acá la vida es dura, no hay dinero ni trabajo y de cualquier forma en todos lados la gente abusa de uno, aquí o allá, tu gente, mi gente, los policías, los militares, los polleros, los patrones, los gringos, el que sea. Donde quiera es igual. Si eres hombre, te madrean, te agarran a patadas, te buscan el dinero por todos, te amenazan, le llaman a tu familia, te extorsionan, te vuelven a madrear y si de plano no tienes para pagarles, se aburren, se cansan de golpearte y te dejan ir ... o te matan. Así de fácil. Si eres mujer, lo peor, porque no solo hay violencia física, no se conforman con madrearte o humillarte todo el tiempo y amenazarte y dejarte sin comer y obligarte con sustos y golpes a que le llames a tu familia en donde sea que esté, sino que además abusan de ti. Eso, solo al principio. Te agarran de su pareja, te violan, te pegan. Todos te meten mano. No te dejan dormir. Si traes hijo, te lo quitan. Si vienes con novio o esposo, te lo quitan, lo golpean, lo matan. Si vienes solo. La aventura de los migrantes terminó en el kilómetro 35 de la vía hacia Coatzacoalcos, Veracruz, cuando la máquina se detuvo en otro pueblo que nadie conocía pero que los marcó para siempre. En ese sitio, como en otros que ya habían pasado, la gente del lugar, los mexicanos, no ayudan. Al contrario, Janet se daba cuenta de que mientras más tiempo estuvieran detenidos en los pueblos, la gente se molestaba y llamaba a la migración para que fuera a la vía por ellos y los detuvieran. Así que si alguien tenía hambre o sed o se le ofrecía cualquier cosa, pues mandaban a uno o dos de los migrantes,
los menos jodidos, los que más parecieran mexicanos, a las tienditas a comprar comida y refrescos. Y aún así la gente los miraba con sospecha de que no eran mexicanos y los trataban mal o de plano no les vendían nada. La vía del tren pasa en medio del pueblo, pero no te puedes quedar ahí parado, porque la gente le habla a migración, le habla por teléfono a migración. Entonces empezaron a caminar. Llegaron ahí como a las 10 de la mañana y empezaron a caminar para Coatzacoalcos, porque el tramo era muy largo y porque el tren se va llenando de gente conforme sube hacia el norte. Viene mucha gente que ya ha pasado más veces. Entonces los maquinistas les dijeron que había llegado la hora de seguir a pie, que caminaran sobre la vía del tren. Se hizo entonces la caravana, una larga fila de gente que iba sobre la vía del tren y a los lados de esta, en la maleza, entre las piedras. Eso fue a las 10 de la mañana. Para las 8 de la noche, casi 12 horas después, llegaban por fin a Coatzacoalcos. Allí a muchos la vida les cambió por completo. Coatzacoalcos, la pesadilla. Esta gente tiene todo como muy planeado, como muy estudiado. Te hacen viajar en el tren, te cobran por todo, no te ayudan, te vas quedando sin dinero y cuando ya estás cansado y con hambre, te dicen que ya no hay tren, que tienes que seguir tu camino pero caminando, sobre las vías, y acabas peor, todo agotado, rendido. Le contaba a Janet uno de los hondureños que ya habían pasado por las mismas hace meses hasta que fue deportado. Los otros, le decía, los que te reciben en el último lugar donde llega el tren, te cobran $3,500 por llevarte directo a la frontera de los Estados Unidos. La verdad es que también es como una trampa. Te la juegas todo el tiempo porque igual y es cierto y si te llevan por Matamoros o por Coahuila. Pero también te puede tocar la mala suerte de que no sean polleros y que en lugar de llevarte hasta el norte, te acaben dejando en alguna otra parte por ahí, al cabo que no conoces el país y no sabes ni en dónde estás. Janet escuchaba estas cosas pero estaba más atenta a saber si había manera de seguir hacia el norte o saber qué podía hacer porque ya no tenía dinero. ¿Cómo se iba a comunicar con su familia para decirles en dónde estaba? Los maquinistas y la gente de la vía en Coatzacoalcos se les acercaron. Les dijeron que ya estaban donde los habían mandado y que de allí habría gente para llevarlos a Matamoros o a Coahuila o a otro sitio para cruzar hacia los Estados Unidos. Claro, había que volver a pagar, y en dólares. De cualquier forma solo los que habían viajado 2 o 3 veces y conocían la ruta sabían si estaban o no en Tabasco. La inmensa mayoría de los migrantes jamás habían hecho el viaje. Entre ellos estaban Irma y Janet. La primera tenía planes para buscar trabajo en la Ciudad de México y Janet pensaba llegar a los Estados Unidos para trabajar como afanadora, como mesera, en la siembra, en lo que fuera. La cosa era trabajar y mandar dólares a El Salvador para su gente. Ninguna tenía familia ni en México ni en Norteamérica. El día en que las agarraron iban en grupos y tras el viaje, apeados a los lados del tren o apretados como reses en unos cuantos furgones. Era finales de octubre. Los hondureños, que suelen ser mayoría en los grupos de migrantes ilegales que suben desde Centroamérica hacia México y luego, si la suerte y Dios los acompaña, llegar a la frontera con los Estados Unidos, se separaron en grupos de 10 o 20 y hambrientos se acostaron a los lados de la vía para compartir algunas naranjas, algo de pan, lo que les iba quedando. De entre los matorrales salieron varios hombres, unos 5 o 6, que caminaron lento junto a la vía. Iban como checando lo que había allí, la gente, cuántos eran, cómo estaban, cuántas mujeres y hombres eran y sobre todo si alguno se veía como con recursos, si traía teléfono celular, si llevaba zapatos o ropa de mediana calidad y si había güeritos o güeritas entre los migrantes. Los hombres siguieron su camino recorriendo la vía. Se tomaron su tiempo porque sabían muy bien que el siguiente tren llegaría en unas 3 o 4 horas. Unos 30 minutos más tarde regresaron a donde estaban Janet y los hondureños. Al acercarse al grupo les preguntaron si viajaban para el norte. Querían saber para dónde iban y si ya tenían guía. Desconfiados, Janet y el grupo les contestaron que algunos ya tenían guía y que otros se moverían por su cuenta porque ya conocían la ruta. Los hombres sonrieron y les dijeron que estaba bien, pero que si les hacía falta allá adelante estaban los guías y que ya sabían que llevarlos a todos a la frontera les iba a costar un dinero más, pero que sin guía nomás no iban a llegar. Ahora que, si querían llegar más rápido al norte, les iba a costar otros $3,500, pero con la pequeña gran diferencia de que ya no iban a viajar en tren, sino en camionetas. Más cómodos, más rápido.
directitos hasta las garitas o hasta el otro lado. No, pues no tenemos ya más dinero, les dijeron Janet y los otros a los señores que andaban revisando el lugar. Ya se nos acabó todo y no hemos comido. Además, por eso venimos en el tren, porque nada más nos queda para pagar el tren. Uno de los tipos, con playera negra, se les acercó como medio amistoso y les preguntó si ya conocían la casa del migrante que está por ahí cerca, que en ese lugar la madre podía atenderlos bien ya que venían en malas condiciones, con hambre y sin dinero. Le dijeron que no conocían la casa esa. Se ofreció a llevarlos pero nadie se fue con él, en parte por temor, pero sobre todo porque los de la vía les acababan de decir que el siguiente tren que iba hacia el norte llegaría en un rato más. Está bueno, les contestó el de la playera negra y se fue con los otros por la vía y luego hacia unos matorrales. Cansados, vencidos por el hambre y el sueño, los migrantes se dividieron en grupos para dormir unas horas, esperar el tren o subirse a las camionetas de los señores como ya lo habían hecho unos 50 hondureños. Y así, divididos, tirados al lado de la vía, que venció el cansancio y después, el miedo. Eran como las 11 de la noche cuando sintieron las patadas en las piernas y los culatazos en el cuerpo. ¡Órale cabrones, párense! ¡Órale, muévanse ya hijos de la chingada! Arriba ya. Les gritaban los mismos tipos que minutos antes caminaban tranquilos sobre la vía revisando a la gente, contando a los migrantes, checando cuántos podrían caer. Pero esta vez iban armados con pistolas y rifles, golpeando y despertando a los que apenas acababan de cerrar los ojos o a los que tenían rato dormidos. Los únicos que no hacían ruido y a los que no golpeaban eran unos 15 o 20 que venían en el tren desde la frontera. Con esos no se metían los señores armados. Eran de su grupo, porque cuando comenzaron a subir a la gente en las camionetas que traían, ellos los ayudaban y decían quiénes iban en qué carro. A los que trataban de escapar los alcanzaban y en la hierba los golpeaban durísimo, con palos y con rifles y ahí les quitaba su dinero y los arrastraban y los subían de todos modos. A uno o dos les disparaban y Janet y los migrantes no sabían qué había sucedido con ellos, pero lo imaginaban porque no los volvían a ver. Entre el escándalo de la persecución a los migrantes, el grupo de Janet se dio cuenta de que había más camionetas con gente detenida, con migrantes levantados a la mano por los de la camiseta negra. Ellos se quedaron ahí, y los subieron a las camionetas. Era una camioneta cerrada, una negra, y la otra era abierta tipo pick-up. Allí la subieron y los acostaron en la cama del carro y les decían que no fueran a levantar la cabeza porque les iba a ir mal. Cuando ya iban en un camino de terracería, los de las playeras negras les revisaron las bolsas, las mochilas, todo lo que traían mientras los seguían pateando y encañonado con las pistolas. A las mujeres las revisaron y también les metían mano en todas partes para encontrarles el dinero. Lo hallaron y se los quitaron de inmediato. Janet era una de las pocas migrantes que traía consigo su cédula de identificación de El Salvador, el documento único de identificación, DUI. Pensaron que era dinero pero cuando vieron que era otra cosa se lo dejaron. Así estaban las cosas cuando vieron sobre la carretera, en dirección a ellos, las luces de dos patrullas. Entonces se sintieron seguros, al menos con esperanza. Uno de los jóvenes que había sido subido a la camioneta se armó de valor y alcanzó a levantarse para hacerle señas a los policías. Ahí vienen, les decía a los que estaban acostados. Los de la playera negra se dieron cuenta de lo que ocurría y simplemente se inclinó para decirle ni te alegres. Estos están con nosotros. Cuando les decía estas cosas, una de las patrullas se acercó a la pick-up y sus ocupantes echaron un vistazo al cargamento. Saludaron a los de negro y siguieron por la carreta como iban. No pasó nada. La alegría de ver a luz de la torreta duró unos instantes. Las pick-up siguieron su marcha con los migrantes encañonados y tirados en el piso de la camioneta. Ay güerita, ¿qué vamos a hacer contigo cerca de la medianoche? Janet y el grupo con el que la habían detenido los plagiarios llegaron a la primera de las casas de seguridad de Coatzacoalcos, controladas por células de criminales pagadas por los Zetas. Los llevaron a la casa en donde había dos mujeres más que ya tenían tiempo con los de las playeras negras. Las mujeres ya sabían lo que tenían que hacer. Les ordenaron a los migrantes que dejaran en el piso las maletas, las mochilas y las bolsas, todo lo que traían consigo y que se juntaran y se sentaran todos en uno de los cuartos de la casa. Mientras se acomodaban, las mujeres les vaciaron todo en una nueva búsqueda de dinero,
de cosas de valor y referencias para comenzar a extorsionar a las familias de los ilegales. Ordenaron que las maletas las pusieran en un solo lugar, porque no podíamos tenerlas cerca. Entonces comenzaron a interrogarlos y a golpearlos de nuevo porque ya había llegado la hora de que dieran sus números de teléfono, de que soltaran alguna referencia en su país o en México en los Estados Unidos para comenzar a sacarle dinero a sus parientes. Janet estaba cerca de una de las paredes de lo que era la sala de la casa de seguridad. Desde ahí veía entrar y salir a los de negro con sus armas y con palos. Entraban para amenazar primero a los migrantes, y luego, conforme se negaban a dar sus números de teléfono o a alguna referencia familiar para la extorsión, para golpearlos. A algunos de plano los sacaban al frente de la casa para seguir con los golpes, pero terminaban por llevárselos a otro lado porque luego ya no se les volvía a ver. Esa fue la parte de la pesadilla que Janet conoció después por boca de uno de los carniceros de los Zetas. A ella todavía no le tocaba el castigo, pero mientras veía lo que sucedía y trataba de entender a dónde habían caído, vinieron a su mente los recuerdos y los planes que ella y su familia se habían trazado hace meses. El plan era que me quedara trabajando en la frontera un tiempo mientras se reunía el dinero para pasar al otro lado. Ella sabía que su familia no tendría cómo responder si esta gente les llamaba y les exigía dinero, sobre todo en dólares. Entonces le llegó su turno. Uno de ellos se le acercó. A ver, güerita, tú, ¿de dónde eres? ¿A qué número le hablamos a tu familia? Entre el miedo y la confusión, porque mientras les preguntaban a unos iban golpeando a otros, Janet hizo como que no entendía de qué se trataba y no les decía nada. Antes de recibir los primeros golpes fue insultada de todas las formas posibles. O nos dan los números por las buenas o nos los van a dar por las malas, les decían los secuestradores. Para meterles más miedo les gritaban en la cara y les mostraban sus armas. Ustedes escojan cómo le van a hacer para darnos los chingados números, porque aquí nosotros somos los dueños, somos los que mandan en la tierra. Nosotros fuimos y venimos del infierno y sabemos cómo hacer las cosas. No le tenemos miedo a nada ni a nadie. Ustedes no saben quiénes somos, cabrones. Poco a poco, los que tenían número a donde comunicarse en sus países comenzaron a darlos y ellos a decirles cómo tenían que hablar y qué debían decirle a sus familiares. Para los que soltaban primero la información no había tanto golpe, pero los que se tardaban y luego acababan por reconocer que sí tenían quien respondiera por ellos, la pasaban muy mal. Con ellos se ensañaban porque se habían querido pasar de listos. ¿Creen que somos sus pendejos? Les gritaban mientras marcaban a sus casas y les daban golpes para que no se fueran a equivocar a la hora de hablar. Janet aguantó largo rato. Uno de los que venía en el grupo le dijo cómo hacerlo, porque él ya había pasado por eso antes. Hazte la dormida y cuando se acerquen a ti, no te despiertes y se van a seguir con los otros. Aguántate así lo más que puedas y la vas a liberar, le decía el muchacho y eso hizo ella. Aguantó lo más que pudo. Se hizo la dormida. Medio se despertaba cuando la sacudían, pero con tanta suerte que cuando iba como abriendo los ojos, otro u otra daban señas de que finalmente sí soltarían sus números. Así se estuvo mucho tiempo hasta que la suerte se le acabó. Y otra vez, a ver tú, güerita, a ver, danos tu número de tu gente, de tu familia, ándale, párate. Ya no pudo aguantarse más porque sabía lo que le pasaba a los que no cooperaban. Los nervios le ganaron. Trataba de acordarse de algún número, sí se lo sabía pero no le llegaba a la mente. Órale güerita, no te hagas pendeja y ya danos el número. Alguno tienes que traer, de alguno te debes de acordar, ándale ya, le decían. Luego de un rato regresaron con ella porque estaban con la otra gente, checando sus llamadas y amenazando a la familia y diciéndoles que si no pagaban su pariente iba a sufrir más. A ver, ahora sí güerita, ¿ya te acordaste? A ver. Janet les dio el número de un teléfono celular que tuvo hace tiempo pero que le habían robado en El Salvador. Les dio ese número porque sabía que nadie iba a contestar, porque no quería darle angustias a su familia y además estaba sola. No iban a poner el peligro a sus hijos o a su mamá. Los de negros se llevaron el número y llamaron varias veces. Como a la hora regresaron con ella para regañarla. Ay güerita, ¿qué vamos a hacer contigo? Porque nadie contesta, nadie responde. Ella nada más se les quedaba viendo, como diciéndoles, ¿qué quieren que haga? No les voy a dar nada. Les contestó que ese era el único número que tenía, que era el de su mamá y no había otra forma de comunicarse allá.
El tipo la miró y tranquilo, hasta sonriente, le dijo que estuviera lista, que intentarían la llamada más tarde. Otros dos de negro entraron al cuarto para vigilar a la gente que todavía no daba sus números. Así pasó más de un día y medio, con los migrantes sin comer, sin bañarse, sin poder tocar sus maletas para cambiarse de ropa o buscar una comida. No los dejaban hacer nada, pero las amenazas, los insultos y los golpes no paraban. Fueron horas de miedo y de llanto constante. Al otro día, el mismo tipo que le había dicho sonriendo que repetirían las llamadas fue a verla y le dijo lo mismo. ¿Qué vamos a hacer contigo? Nadie contesta ese teléfono. Solo tengo ese, le volvió a decir ella. Me dicen que tú ibas a trabajar a los Estados Unidos, pero, ¿cómo? Si no tienes a nadie allá. Pues yo no tengo familia en Estados Unidos, por eso me iba a quedar primero acá, en México. El tipo se irguió, la miró un instante y con sus palabras le volvió a cambiar la suerte y la vida a la mujer. Para bien y para mal. Mira, se nos acaba de ir la cocinera, entonces te propongo que trabajes de 22 días a un mes con nosotros y te dejo libre o te dejo en la frontera, le dijo el hombre. No había de otra. ¿Era eso o nada? Janet le dijo que sí, que estaba bien. Bueno, le dijo él, agarra tus cosas y te vas a otro lado donde ya te están esperando. ¿Tú sabes quiénes somos? Salió de ahí a la medianoche en una de las camionetas, con varios de los de negro armados y muchos migrantes amontonados en la caja de las pick-up, algunos ya conocidos porque se había venido con ellos en el tren. Cuando llegaron a la casa los bajaron luego de la camioneta y a ella la mandaron de inmediato a la cocina para que comenzara a atender a los secuestradores, que esa noche andaban muy atareados y trabajando mucho. Andan de carniceros. Ya en la cocina la llamaron y le dijeron, te vamos a decir cuáles son las reglas aquí, que tenía que preparar 2 comidas al día, una a las 10 de la mañana y otra a las 8 de la noche, que estaba prohibido hablar con los demás migrantes, que no estaba permitido y prohibido llorar, que a gente secuestrada ahí no tenía que darse cuenta de su acento, que tenía que tratar de simularlo y parecer mexicana del sur. El que mandaba allí llamó al que estaba en la cocina y se lo presentó a Janet. Ella se va a hacer cargo de todo, le dijeron a él. Luego, el que era el jefe de esa casa le dijo que se subiera a la recámara y se acostara con cuidado en una cama para que descansara un rato. Subió y en la penumbra sintió la cama muy rica y se acomodó rápido, pero entonces descubrió que había otra mujer dormida de espaldas a ella. Era la novia o la compañera del jefe de esa casa. El sueño la venció y durante 3 horas el cuerpo se le fue mientras el movimiento de migrantes y secuestradores continuaba en el lugar. Cuanto más profundo dormía, el jefe subió para despertarla y decirle que se bajara a la sala porque ya se había desocupado un sillón y la cama era de su mujer, la que estaba de espaldas a Janet. La salvadoreña no pudo dormirse otra vez. Al ratito amanecía y con la luz clara vio los rostros de los migrantes y los reconoció porque venían con ella en el último tren que habían alcanzado. Con uno de ellos platicó tantito y él le preguntó que qué hacía allí, que por qué la habían dejado dormir arriba y luego en el sillón. Janet le explicó rápido que así era como ella tenía que pagarles a los tipos esos, cocinando y lavando, porque no tenía dinero y porque ellos le exigían $1000 para dejarla libre. Entraron por ella para decirle que se bañara y se arreglara porque iba a salir con ellos de compras para abastecer la cocina. Un taxi, de los muchos que trabajan para ellos, los llevó al supermercado Chedraui. En el camino le recordaron a Janet las reglas del lugar y le agregaron más cosas. Prohibido platicar con la gente en la tienda, prohibido separarse de ellos y sobre todo, que actuara lo más normal posible. El miedo comenzó a apoderarse de ella porque se dio cuenta de que no conocía las cosas que le pedían en la lista. No sabía qué cosa era un chayote, en El Salvador les llaman huisquil, y otras verduras y frutas. Le entró más miedo porque no le habían dejado dinero y además, por unos instantes, los había perdido de vista. Me van a dejar aquí sin dinero o me van a acusar con la policía de que me ando robando las cosas, pensó, pero cuando estaba cerca de las cajas, se le aparecieron al momento de avanzar y quedar sola ante la despachadora. Poco a poco Janet se les fue haciendo indispensable a los de esa casa de seguridad. Preparaba los alimentos, les arreglaba la ropa y le daba de comer a los migrantes que le ordenaban atender. También, cuando había reuniones de los jefes de las otras casas, ella les preparaba la comida y la bebida y se las llevaba a donde estaban. Anduvo en varias casas apoyando a los jefes cuando era necesario.
Así fue como conoció a Irma en una de las casas, y así también descendió más a la pesadilla cuando uno de los jefes la quiso para él en una de las casas. Dos lazos fuertes pero muy distintos surgieron de su paso por esa casa, la amistad a prueba de todo con Irma, y el inicio de la degradación, el horror y la paranoia a manos del carnicero, el Z que disponía de la vida y la muerte cuando le daba la gana. Al carnicero se le fue la mujer al poco tiempo de que Janet había llegado a la casa de seguridad. Sin compañera en la cocina y en la cama, tomó de inmediato a la salvadoreña y en los primeros días la violó mientras la amenazaba y golpeaba para que no se le ocurriera escapar. Poco a poco fue sometida a toda clase de vejaciones sexuales mientras los hombres de las otras casas de seguridad usaban esa para reunirse y preparar los operativos nocturnos en busca de migrantes o deshaciéndose de ellos. Una noche de mucho movimiento, de ir venir de los de negro con sus armas y camionetas, Janet supo exactamente en qué consistían los operativos. La gente de la casa se iba ya organizada en grupos, en las camionetas, hacia sitios lejanos, porque regresaban hasta la madrugada del otro día cansados, con mucha hambre pero sobre todo con la ropa toda manchada de sangre y oliendo a gasolina. A ella le tocaba lavar esa ropa y en varias ocasiones descubrió partes de la tela que estaban quemadas y otras con lo que parecían ser pedazos de carne quemada. Al jefe se le había ido la mujer y como veía que Janet era callada y no hablaba ni se metía con nadie, comenzó a tenerle confianza y a acercarse para decirle cosas. Una tarde, cuando ella acababa de limpiarle el cuarto, él la llamó. «Güerita, ven, acércate, quiero hablar contigo», le dijo mientras ponía una canción en un aparato de sonido. Era un corrido sobre los Zetas. El tipo tomaba todo el día, todos los días. Era raro verlo sobrio. Además, se metía cocaína cuando salía de operativo. Le pidió a Janet que escuchara con atención el corrido que hablaba de los Zetas. Cuando la canción estaba terminando, él la miró y le dijo, «¿Ahora sabes quiénes somos, no? Ya es hora de que vayas sabiendo quiénes somos y qué hacemos, porque la ropa que lavas está manchada de sangre». «No, yo no sé. Yo soy un carnicero». Signo de interrogación abierta, ¿sí? ¿Y a qué horas trabajas? «Ay, güerita, en serio que eres bien inocente. En mi país un carnicero es la persona que trabaja para la carnicería, la que corta la carne de res, la que te vende carne de puerco. Mira, güerita, te explico». Y el hombre le dice que ella ya vio a la gente que tienen esposada en las casas de seguridad, a la gente que está más golpeada y amarrada. «Mi trabajo», le dijo, «es hacer los pedacitos, meterlos en un barril metálico y echarles gasolina para desaparecerlos. Eso hago, eso hace acá un carnicero». Janet lo escuchaba y le venían a la mente las caras y las voces de los migrantes que ella había conocido en el tren y que luego vio en las dos primeras casas de seguridad en Coatzacoalcos y comenzó a llorar al oír lo que los jefes hacían en los operativos esas noches. No vayas a hacer más información en el blog del narco.com.